Gloria, gloria a Dios. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Que Dios los bendiga más. Amén. Damos gloria, honra al Señor por esta oportunidad que nos da de poder compartir un día más entre los hermanos, cada uno de nosotros, llegar al templo, adorar, es decir, créanme hermano que es un privilegio que el Señor siempre nos regala, no solamente reunirnos, alabar, glorificar, sino estar en unidad, en armonía, en ese vínculo de paz del Espíritu. Así que somos privilegiados de estar aquí en esta hora, poderoso su vida. Así que en esta hora yo quisiera que usted me acompañase en el libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo, parte de los profetas menores, está ya lo último del Antiguo Testamento. El profeta Ageo, vamos a estar considerando unos pocos versos, específicamente del capítulo 1. Aleluya, Dios es bueno, para siempre su misericordia, aleluya. Santo, alabado sea Jesús, aleluya. Gloria, gloria a Jesús, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Ageo capítulo 1, verso 3 al 8. Cuando usted lo encuentre, lo va a responder con fuertemente. Amén. Poderoso Jesús. Ageo capítulo 1, verso 3 al 8. Poderoso Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Santo, 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 santo. Oh, te bendecimos, Dios, gracias por tu presencia, gracias, Dios. Gloria, 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 gloria. Oh, abre tu corazón al Señor en esta hora. Oh, poderoso, poderoso, Dios, aleluya. Santo, ¿lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero no se calientan, y el que recibe salario en la bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. En su traducción, Reina Valera del 60, dice que subamos al monte, busquemos madera y edifiquemos la casa de Jehová, poderoso Jesús. Así que esto es palabra del Señor. Le invito a que me acompañe en oración. Padre bueno, Padre Santo, damos gloria, te damos honra. Estamos agradecidos, Dios, porque te ha placido, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, que lleguemos a este templo, Dios, donde se ha constituido casa tuya, Dios, puerta del cielo, Dios, donde podemos adorar con libertad, Señor, con regocijo, con alabanza. Yo te pido en esta hora que seas tú llevado de toda carga, Dios, que haya libertad para adorar, que haya libertad para recibir tu palabra con gozo, con regocijo, Dios, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Poderoso el Señor. En esta hora está atento a lo que el Señor quiere hablar a su vida. Poderoso Jesús. Yo compartí un poco del trasfondo acerca del profeta Ageo. Y hace una semana que comencé a estudiar un poco de los libros históricos, específicamente el libro de Esdras. Y mientras analizaba y estudiaba la historia de Esdras, pude recordar que el profeta Ageo y el profeta Zacarías son dos profetas contemporáneos de esta historia, básicamente. Y recuerdo que mientras leía el libro de Esdras, tuve que, digamos, recurrir a este libro de Ageo. Quizás usted ve la Biblia y ve los libros como un poco dispersos. Esdras está mucho antes que Ageo. Pero es interesante cómo estas historias están conectadas.
quiero que usted conozca un poco del trasfondo. Tras el pueblo de Israel regresar del exilio, recibieron una tarea. Y esa tarea era reconstruir el templo. Si usted va al libro del segundo libro de Reyes, capítulo 25, básicamente usted puede ver el desenlace de los reyes. La historia de Israel es una historia un poquito triste, en el sentido de que, imagínense un pueblo que experimentó la gloria de Dios, vio el mar abrirse, vio cómo Dios le suplía maná, cómo Dios... Fueron tantas cosas. Y de hecho, yo estaba leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 17, y meditaba en el hecho de que Elías era un profeta de los pocos que había, que estaba siendo sustentado por Dios. Había varios profetas, pero Elías estaba siendo sustentado por el pueblo, imagínense. O sea, había acabado el tiempo de Moisés, el tiempo de Josué, aparentemente se había acabado el tiempo de milagros en el desierto, columna de nube, columna de fuego, pero usted sigue avanzando en la historia. Vemos el caso de Elías, un hombre estaba básicamente solo, pero era sustentado por el pueblo. O sea, el Dios de los milagros, el Dios de lo imposible, el Dios que se le había revelado a Moisés en la salsa, este Dios no había cambiado. Siempre estuvo presente, siempre estuvo obrando, siempre estuvo haciendo cosas grandes a favor del pueblo. Sin embargo, como el pueblo era arrepentido del pecado, como el pueblo aún viendo las cosas buenas, prefería lo malo, pues la historia nos ilustra, nos señala que hubo un juicio sobre Israel, específicamente sobre el reino del sur de Israel, llamado Judá. Y en ese reino, el último rey fue llevado cautivo a Babilonia. Y una vez que este rey experimenta el cautiverio, más tarde, específicamente para el año 586, Judá fue desolado. Nabucodonosor, que era el emperador, el rey, la persona más grande, renombrada, la persona más importante mundialmente hablando, emitió un juicio. Salió con su ejército, invadieron Judá y allí quedó en ruina el gran templo de Salomón. Si usted lee Crónica, usted se va a percatar que el templo de Salomón no era cualquier cosa. Hay básicamente sobre casi como 10 capítulos hablando solamente del templo. Imagínense, usted va a Éxodo, del capítulo 20 en adelante, se trata del tabernáculo. Pues similar, usted va a Crónica y hay sobre 10 capítulos hablando del templo, que era una continuación del tabernáculo. Y en el templo, allí habitaban. No literalmente, porque sabemos que Dios no puede retener nada, pero allí en el templo había un lugar santísimo. Había una arca del pacto y allí Dios, digamos que de algún modo hacía acto de presencia, se manifestaba, su gloria era tangible. Y es interesante que el pueblo tenía en alta estima el templo, porque sabía que era la manera de acercarse a Dios. Pero en el año 586, Babilonia, con el rey Nabucodonosor, todo su ejército destruye Jerusalén. El templo, que esto ocurre, se va destruido, cae en ruina. Y básicamente ocurre lo que es un exilio, una dispersión. Vemos el caso de Judá, yendo cautivo a Babilonia, una tierra extraña donde se le obliga a cambiar el nombre, donde pierde la identidad, donde pierde el lenguaje. Estaban básicamente, era como si hubiesen vuelto a Egipto. Todo ese peregrinaje, todo ese desierto que habían atravesado, era como si estuviesen volviendo a la misma condición. Imagínense. Y allí en Babilonia, Dios había dado una palabra. Y me gusta ver un poquito de cronología para que usted entienda lo que es la soberanía de Dios. Año 586, ¿dónde estaban? En Babilonia, tercer cautiverio. Para el año 700 y pico, el profeta Isaías anunció que un rey llamado Ciro sería ungido para dar liberación a Israel. Imagínense, año 700 y pico, el profeta Isaías anuncia, literalmente menciona el nombre, que un rey ungido, Mesías, hebreo, iba a liberar al pueblo de un cautiverio y los iba a llevar a su tierra. Era básicamente anunciar como un nuevo hecho. Eso fue para el año 700. Así que, de algún modo, Dios estaba advirtiendo lo que venía. Y en el año 586, el pueblo llevado cautivo. Pero ya había una profecía de ¿qué? De antemano. Que Dios iba a sacar de ese exilio, de esa cautividad, y iba a llevar a su tierra. Será el tiempo donde Ciro comienza a reinar.
año 538, 35 aproximadamente, se ubica lo que es el rey de Persia, el rey Ciro. Y ese rey Ciro, no sé, porque había nombrado todos los datos, pero él que hacía esa mención, si usted lee, hace mención de la profecía de Isaías. O sea, había un tiempo señalado para que Ciro les diera, digamos, la luz para que volviera a su tiempo. Lo interesante es que ese periodo es el periodo de Ageo. Estamos conectando la historia de los reyes, Isaías, entra para ubicarnos en el profeta Ageo. En ese momento, si usted va al libro de Ageo, usted sabe que había una necesidad. Y para que usted tenga un poquito más de contexto, el profeta Ageo, como todos los profetas, están anunciando en muchas ocasiones justicia, están anunciando la condición, revelando la condición del pueblo. Y es el caso de esta historia. Cuando se levanta el profeta Ageo, es porque Israel se encontraba en un espíritu, digamos, de tormental. Estaban muy cómodos. Ya habían vuelto a la tierra, porque si no había dado el edicto, habían vuelto, y de hecho se habían animado, no solamente a volver a la tierra, aunque ya no lo volvieron, pero habían trabajado lo que era el templo. Específicamente habían puesto lo que era zapata, estaba siguiendo. Pero lamentablemente, dice la palabra, que puede ir a Esdras, el capítulo 4, que se levantaron gente que supuestamente eran de Dios y comenzaron a desanimar al pueblo. Y el pueblo que había llegado a su tierra estaba cumpliendo la profecía de Dios, estaba viendo el cumplimiento, ya habían puesto la zapata, que es el fundamento. De momento se desaniman. Y pasaron sobre 15 años aproximadamente para que el pueblo volviese a poner mano a la obra. O sea, llegan a la tierra, ponen la zapata y de momento se desaniman. Pasan 15 años para que vuelvan a poner mano a la obra. Y ese despertar, ese, digamos, poner mano a la obra, ocurre por el profeta Ageo. Fueron 15 años donde Dios les da chance al pueblo, para que el pueblo, digamos, analice su camino. Y aquí no te quiero entrar en el mensaje, porque el profeta Ageo es un profeta que nos va a llevar a la reflexión. El profeta Ageo tiene un mensaje que nos lleva a la reflexión de nuestra vida. Entrando en el verso 3 y 4, que fueron los versos que leímos, podemos ver la indiferencia espiritual del pueblo. Dios los confronta porque vivían cómodamente en casa artesanal. ¿Qué significa eso? Una casa lujosa. Mientras su templo estaba abandonado. Su problema no era la falta de recursos, sino la falta de prioridad espiritual. Ya llegaron a Jerusalén, ya estaban cómodos. Ahora, en vez de enfocarse en la casa de Dios, se enfocaron en su casa, literal. Ahora, hay veces que nosotros decimos que la voluntad de Dios es medianística, y a veces como que se nos hace difícil entender la voluntad de Dios. Y bíblicamente la voluntad de Dios no se puede simplificar, porque la voluntad de Dios opera de diferentes maneras. O sea, no podemos siempre determinar que Dios va a hacer lo que pensamos que Él va a hacer, porque si la Escritura a veces muestra varios caminos. O sea, la voluntad de Dios está en la Escritura, pero cómo Dios va a ejecutar esa voluntad, eso pues no es de nosotros saber. Y en este caso, la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que estaba cautivo en Babilonia, volviese a su tierra. Esa era la voluntad de Dios. Y el pueblo caminó en pos de eso. Así que hasta cierto punto se puede decir, el pueblo estaba haciendo que la voluntad de Dios habían vuelto a la tierra. Es más, podemos ir más allá. No solamente volver a la tierra, poner la zapata, el cimiento. Podemos deducir que el pueblo no simplemente llega a la casa, sino que comienza a trabajar. Es decir, contextualizando, hay gente que llega a la iglesia que están haciendo la voluntad de Dios. Llegaron. Podrían estar en las casas viendo películas, viendo guapas, viendo cualquier cosa, pero llegaron a la casa. Eso es parte de la voluntad de Dios. Llegaron. Algunos van más allá, no simplemente llegan, están dispuestos a trabajar, poner el cimiento. Pero todavía falta. ¿Qué significa eso? Que el camino del Señor siempre va a haber algo que hacer. El plan de Dios trasciende a nuestros límites. Quizás usted piensa que no terminó porque se acabó el año, te entrego el cargo, y bueno,
ya edifiqué lo que tenía que edificar, me quedo aquí en la casa del Señor. Estoy haciendo la voluntad de Dios. No estoy en el mundo, no estoy haciendo pecado escandaloso. Ya puse el cimiento y de momento, sin darnos cuenta, comenzamos a caer en un letargo espiritual, en un sueño, donde sin darnos cuenta ya Dios no es prioridad. Quizás estemos haciendo la voluntad de Dios hasta cierto punto, pero sin darnos cuenta dejamos de poner las prioridades en su orden, dejamos de poner las prioridades como deben ser. Y en este caso vemos que en el versículo 3 y 4 el pueblo había hecho algo que era bueno, habían adornado sus casas, las tenían bien arregladas. Y hablando en términos natural, yo creo que es bueno que usted tenga su casa en orden. Si usted tiene una casa física, literal, pues usted tiene que tener su casa adornada, cuidada, todo eso es bueno. Ahora, ¿cuál era el problema del pueblo? Que habían preferido tener su casa bien, pero la casa del Señor estaba descuidada. Y para que usted sepa, en el Nuevo Testamento la casa de Dios es usted. Usted se ha convertido en un templo donde el Espíritu Santo ha hecho morada. Si usted está aquí en este templo físico, es porque usted es parte de un templo más grande, de un cuerpo que trasciende este país y un templo global, el cuerpo de Cristo. Y usted es parte de ese templo. La vida en Cristo es nuestra vida. Por eso Romanos 12 habla de que somos básicamente un altar viviente. Nuestro cuerpo es un sacrificio vivo. Es la forma de presentar adoración a Dios. En el Antiguo Testamento, como en el caso de Ageo, el templo era importante no solamente porque Dios habitaba allí, porque usted puede ver en muchos casos, por ejemplo en Samuel, donde hay esta guerra entre los filisteos, los enemigos, que los propios enemigos de Israel sabían que el arca, el tabernáculo, el templo, toda esa área representaba de algún modo la presencia del Dios de Israel. Pero no bastaba con reconocer la presencia de Dios, había que darle culto a Dios. El templo era un modo, una forma de que el pueblo le diera adoración. Es decir, tiene que reconocer la presencia de Dios, pero acercarse a Él en adoración. Por eso que cuando se constituye el templo, usted puede ver que estaban los sacerdotes ministrando, para que el pueblo pudiese darle sacrificio. Porque no se trata de llegar al templo y sentir la presencia. Nuestra vida tiene que estar envuelta en adoración. Si usted quiere sentir a Dios para sentirse bien consigo mismo, pero su vida no refleja un culto, pues la presencia de Dios va a ser temporal. Pero si su vida está envuelta en adoración, la presencia de Dios va a ser permanente. Y ahí es donde a veces estamos escaseando. Llegamos al templo, estamos haciendo la voluntad de Dios, llegamos a Jerusalén. Estamos quizás participando de algún modo de la iglesia, aportando, pero se nos ha olvidado que el templo tiene que ser edificado para que el culto comience a fluir, para que nuestra vida sea un altar viviente, para que la adoración sea 24/7, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Tales adoradores son los que buscan Padre. Y Ageo quería despertar al pueblo. Este profeta fue posicionado para que el pueblo despertase. Imagínense, 15 años donde Dios le da chance, trabajen, hagan lo que ustedes quieran, pero vamos a ver cuál va a ser el fruto. 15 años trabajando donde la presencia de Dios era no permanente, latente. Allí estaba, se podía sentir, quizá la gente la sentía, pero en medio de esa transición había un problema. Y el verso 5 y 6 lo especifica. Las consecuencias del descuidar la vida. Versos 5 y 6. El pueblo trabajó duro, pero sin éxito. Usted sabe lo que es eso. Imagínense. Dedíquele 10 años a un negocio, a una empresa. Y después de 10 años, usted ha dedicado a ese negocio, esfuerzo, trabajo, sudor, llanto, sacrificio, familia. Después de 10 años el negocio se caiga. Usted no tenga ganancia. Imagínense. Cualquier negocio, ¿verdad? De comida, de ropa, lo que sea. Imagínense que usted tiene un negocio y invierte 10, 15 años, invirtió su familia, usted sudó, se sacrificó, sacó, dejó todo allí, y después de 15 años, usted no te cae, chico. Imagínense. Eso no ocurrió al pueblo.
15 años, trabajando duro, pero sin éxito. ¿Qué dice la palabra? Sembraban mucho, pero recogían poco. Comían y bebían, pero no quedaban satisfechos. Ganaban dinero, pero no les rendía. Dios había retenido la bendición para llamar la atención de Israel y mostrarle que el problema no era externo, sino su falta de fidelidad. Porque estaban básicamente cosechando ese roto, porque el pueblo tenía un problema. Si Dios los dejaba que tuviesen abundancia, no iban a despertar, no se iban a identificar, no iban a reconocer la paz que estaban cogiendo. Y Dios permitió que en medio de este proceso, de esta transición de 15 años, se sintiesen vacíos. Estaban allí en Jerusalén, estaban viendo las zapatas, pero aún así se sentían incompletos. Gente está así, llevan años, van los domingos a la iglesia, intentan no pecar, son buenos ciudadanos, hacen muchas cosas buenas, pero se sienten incompletos. Y es más allá, piensan que si Cristo viene, se quedan. Tienen duda de su salvación. ¿Por qué? Sencillo. Porque hay un letargo espiritual. No han despertado. No han despertado. No tienen a Dios como prioridad. Y cuando Dios no es prioridad, no hay seguridad. Cuando Dios no es prioridad, créanme que vamos a sentirnos como el pueblo de Israel. En este caso, podemos ver cómo Dios llama la atención. ¿Qué hace Dios? Levanta a Dios. Lo levanta para darle un mensaje. Y este mensaje, hermano, aplica para nosotros. Hay consecuencias si descuidamos la obra de Dios. Hay consecuencias si ponemos prioridades por encima de las cosas que competen a Dios. El versículo 7 y 8, usted va a ver que hay una llamada, hay un llamado a la obediencia. Porque una de las cosas que hace Dios, que creo que nosotros debemos de aprender de su carácter, es que Dios no es indiferente. Nosotros fácilmente nos volvemos indiferentes. Fácilmente. Quizás usted ve a un hermano que está un poco desanimado, cansado, agobiado, y quizás usted actúa indiferente. Usted dice, no, ese hermano no está al mismo nivel espiritual que yo, ese hermano no ora, no ayuna, no se congrega, y podemos actuar indiferente. Somos fáciles, cualquier cosa, cualquier prueba, cualquier circunstancia nos lleva a actuar indiferente. Puede ser hacia Dios o hacia el prójimo. Pero fácilmente nosotros, como seres humanos, somos seducidos por la indiferencia. Y esto es algo que usted lo puede comprobar, por ejemplo, en la serie de Apocalipsis. Muchas de ellas eran indiferentes. Por eso Dios la llama el arrepentimiento. Específicamente la iglesia de Sardis, que es similar a lo que tenía el pueblo de Israel con Ageo. Una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Eran diferentes a Dios. No había avivado las obras, no había terminado, no había completado el trabajo. Y literalmente, si usted lee el texto, lo dice así: que tus obras no son perfectas. Y el término perfecto ahí en el griego es un término que se utiliza para continuidad, que es plerón. Básicamente tus obras no han sido perfeccionadas, no han terminado, no han llegado a cumplir ese propósito. O sea, la iglesia empezó bien, estaba en el fuego, tenía nombre de pentecostal, de avivamiento, de santidad, pero de momento en el camino se detuvo. Algo pasó en Sardis, y era similar a lo que está poniendo el pueblo, que aunque habían puesto las zapatas, aunque habían hecho llamado evangelístico, aunque habían iniciado bien, de momento en el camino se detuvo. Y lo que le quedaba era que cuando usted mira la historia de Israel, específicamente Judá, usted ve que era algo similar. Por eso Dios lo llama a la obediencia. Dios, hermano, por 15 años, yo me ponía a meditar esto, porque mientras yo meditaba en Ageo, decía, wow, Señor, ¿por qué en 15 años no te llamaste la atención? Esperaste literalmente 15 años para hablar. Y me ponía a preguntar a Dios, a meditar la palabra. Y es que Dios es paciente, tardo para la ira, grande misericordia. Una de las cosas que yo me ministraba es que el Señor quiere que si le vamos a servir o adorar, sea algo personal, por convicción propia. Por eso Dios muchas veces da ese lapso de tiempo, porque usted puede forzar a la gente para que llegue a la iglesia, usted puede obligarlo.
Pero para que la gente permanezca en el templo sirviendo en adoración, tiene que estar enamorado. Tiene que tener un compromiso de fidelidad. Y para que la gente logre ese compromiso, tiene que conocer a Dios personalmente. Y de nada valía que Israel, digamos, de algún modo, comenzara a trabajar en el templo, pero si no lo hacía de manera, digamos, en obediencia real, en amor, pues al final construir el templo, ¿qué va a pasar? Iban a hacer la misma maldad, poniendo otras prioridades que Dios. Yo le estaba dando el lapso de esos 15 años para que vieran que se pueden hacer muchas cosas sin Dios, pero al final, se va a hacer mucho sin Dios, al final, si Dios no está, va a ser logros sin éxito. Usted puede alcanzar con un círculo de cosas, y de hecho lo puede hacer en el nombre de Dios, pero al final, si Dios no está, si la presencia, si ese culto, esa área de oración no está, al final lo que usted alcance no va a tener éxito. Y Dios le dio chance, hagan, trabajen, hagan lo que ustedes quieran, por 15 años, pero al final, si yo no estoy, no van a tener éxito. Yo creo que no, que había más que evidencia, porque por 15 años logramos muchas cosas, las casas estaban bien lindas, pero al final se sentían insatisfechos. No estamos llenos, no nos sentimos completos. ¿Por qué? Porque el templo está descuidado. Hay gente que está así, lamentablemente. Están logrando muchas cosas, pero no se sienten completos. Se sienten incompletos. Están buscando algo que los complete. Bueno, vamos a ver qué me completa. Muchas personas no están, quizás están faltos de un marido, viceversa, quizás faltan de una casa, de un carro, y adquieren eso para sentirse completo y al final se sienten insatisfechos. La casa no completa, el carro no completa, una esposa no completa, complementan. Al final, para estar completos, necesitamos a Cristo Jesús. En Él estamos completos. Él nos llena. Él es la cabeza, el cuerpo. En Él estamos unidos, llenos de su presencia. Israel no estaba lleno. Por eso, en el versículo 7 y 8, ya estoy finalizando, vemos cómo Dios guía al pueblo a la reflexión. Y más que un mandato directo, Dios hace un llamado a la reflexión, porque como ahorita le mencioné, yo no voy a obligar a nadie. Si usted está aquí, no es porque te lo obligó. Literalmente, usted llegó aquí porque por voluntad propia. Nadie lo ha obligado a llegar al templo. Nadie lo ha obligado a que usted levante sus manos y adore al Señor. Nadie lo ha obligado a que usted crea en Jesucristo. Pero Dios, hermano, prepara el camino, pone la herramienta, pone todo para que nosotros lo sigamos. Y en el versículo 7 y 8 vemos que Dios le dice: mediten sobre sus caminos. Porque el problema no estaba en Dios, el paciente. El problema estaba en nosotros, en el pueblo, que estaban abusando de la paciencia. Se acomodaron, se conformaron con lo que estaban viendo. Si yo no veo al profeta Ageo, que se hubiese pasado no 15, 30, 40, 50 años. Si usted tiene duda, vea el periodo intertestamentario, sobre 400 años. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? El pueblo se conformó. Y muchas veces por eso, conformidad. Pero para que el pueblo no se conforme, yo les digo claro, versículo 8: suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Y pondré en ella he glorificado, así muchos hermanos. ¿Cómo el pueblo podía salir de esa zona de confort? Tenían que subir al monte. No había templo, no había un altar, pero sí había un monte. Y el monte es el tipo de la presencia. Si el pueblo era capaz de subir al monte y buscar madera, poner esfuerzo, si el pueblo era capaz de entender que Dios lo estaba llamando a un compromiso, que la madera haga el compromiso. Si usted busca madera, porque usted quiere eliminar la obra. Usted quiere ponerse en las manos de Dios y trabajar en la casa. Si usted sube al monte, trae la madera y reedifica, el beneficio o el beneficiario al final va a ser usted. Va a experimentar la gloria. Mire qué bueno Dios, que Dios no está obligando a su ofensiva. Lo que Dios quiere es que usted experimente su gloria, que usted experimente su paz, su plenitud. Lo que Dios está haciendo es a favor de nosotros. Siempre lo ha hecho así. A veces pensamos que Dios nos está obligando a que vayamos a la iglesia para que no nos perdamos. No, Dios no nos obliga a eso. Dios ya demostró que Él amó al mundo, que ya de su Hijo. Si usted está aquí, es por beneficio de usted. Porque Dios nos ama, lo amó primero. Usted no está aquí porque usted ama a Dios, Dios lo amó primero. Y quizás en esa relación usted está amando a Dios. Pero al final fue Dios que no amó. Si usted
usted está aquí, usted no está demostrando algo que habla, digamos, de usted, entonces, sino que habla de Dios. Como Dios es bueno, usted levanta. Como Dios es fiel y lo perdonó, usted levanta las manos. Como Dios es bondadoso, es grande, es misericordia, usted sabe que hay una oportunidad. Y usted está deseoso de trabajar en la tierra. Así que, yo le doy un llamado claro. Suban al monte, tráiganme madera y me dejen la casa. Para yo mostrarle mi gloria. ¿Cuál gloria? La que Dios le mostró a Moisés. ¿Cuál gloria? La que Dios le mostró a Salomón. ¿Cuál gloria? La que Dios reveló a través del Hijo. La gloria de Dios hizo carne, habitó entre nosotros. Dice la Biblia, Juan 1:14, vimos su gloria. Habitó entre nosotros. ¿Qué usted más quiere? La gloria de Dios está en el Hijo. Usted abraza al Hijo, abraza su sacrificio. Usted está experimentando la gloria. Y lo grande de esto es que esa gloria, usted la está experimentando, pero en un futuro va a experimentar algo mayor de la gloria. Por eso es, y no voy a limitarme a estos versos, pero si usted va al capítulo 2, al versículo 8 y 9, ahí usted va a ver que dice: la gloria postrera va a ser más grande que la primera. Y si usted le entra, usted le Nehemías, usted se va a dar cuenta que el templo construido no se comparaba con la gloria del primer templo. O sea, ¿qué gloria está hablando aquí? Es la gloria del Señor. Ya el texto, Dios mismo va a hacer temblar la tierra. Cuando Dios vuelva, esa gloria va a llenar la tierra. Y se supone que usted tenga hambre de ser partícipe de la gloria de Dios. La tierra va a ser llena de la gloria. Los redimidos van a ser llenos de la gloria. Eso, hermano, es glorioso. Una de las cosas que más se ha visto afectada por el pecado es la relación entre familiares, relaciones entre, puede ser empleados, trabajadores, entre amistades, entre hermanos. Una de las cosas que el pecado hizo, por lo más notable, fue romper la relación de los vínculos. Adán pecó, Eva pecó, Adán pecó, ya no se tienen confianza. Se empezaron a echar la culpa entre uno y los otros. Pero cuando esta gloria se haga manifiesta, cuando Cristo, el Rey de Gloria, reina aquí en la tierra, todos seremos un cuerpo. Todos estaremos unidos, un vínculo de paz, de santidad y de justicia. Imagínense, qué más glorioso, hermano, de habitar juntos, de pasarla bien en familia, de pasarla en esa armonía, que muchas veces se rompe aún en la iglesia. A veces usted quiere buscar al Señor trabajar, pero de momento le digo por un daño. Mira, aquel hermano no lo saludó, aquel hermano lo miró mal. Y usted queriendo edificar la casa, se desenfoca. Pero cuando la gloria llene esta tierra, cuando Dios haga todas las cosas nuevas, vamos a vivir, hermano, con mucho respeto. Estamos expectantes de eso. Pero mientras que hacemos, edificamos la casa. Pero para eso tenemos que despertar. Dios utilizó al profeta Ageo para despertarnos. Pero en este tiempo Dios no está usando a Ageo. Estoy utilizando la Escritura, el Espíritu Santo. Usted siente en su corazón esa llama, está como que mira apagada. Es el Espíritu Santo para usted despertar, para que usted la vive. Si usted en esta hora siente que la llama se está apagando, usted siente que ha dejado el trabajo incompleto, más que la zapata, Dios lo quiere despertar. Por eso este mensaje. Así que para aplicarlo, examinemos las prioridades. ¿Usted quiere aplicar este mensaje? Examine sus prioridades. Estamos poniendo a Dios, estamos poniendo nuestras comodidades por encima de nuestra relación con Dios. Examine sus prioridades. Presente atención a las señales de insatisfacción. ¿Cuántas veces usted se siente incompleto? Si es así, es porque todavía hay mucho más que hacer. Muchas veces la falta de gozo, de satisfacción es una alerta de Dios para volvernos a Él. Hay veces que aún logrando lo que Dios quiere, podemos sentirnos que podemos terminar. Pero aún así podemos sentir gozo, porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Es diferente. Pero hay veces, como no hacemos nada para Dios, nos sentimos insatisfechos. Que con el mero hecho de ir a la iglesia sabemos que no estamos cumpliendo con Dios. Y eso mayormente le pasa a personas que tienen un llamado de parte de Dios. Aunque son fieles, van a la iglesia y se sienten que no están haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios tiene más para ti. Y esa incomodidad lo está poniendo para que usted despierte. Y por último, el último punto para aplicar, obedece con acción. No basta con saber lo que debemos hacer. Es necesario actuar y buscar el reino de Dios primero. Así que en resumen, en conclusión, Dios debe ser nuestra prioridad. Nosotros hacemos lo posible, subimos al monte. Dios nos da la motivación para hacerlo, experimentar su gloria. Usted no encuentra motivo para subir al monte,
Dios va a revelar su gloria en su vida. Ageo 1:8, Ageo 1:14 y Ageo 2, capítulo 2, del 4 al 9. Léanlo. Cuando le damos el primer lugar a Dios, Él se encarga del reino. Solo sé que me identifico mucho con este pueblo porque todos queremos poner nuestras prioridades, que siempre estén adelante, en la casa, todo. Pero al final yo encontré un versículo que se lee mucho, que resume el mensaje de la gente, y es Mateo 6:33, y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Ahí está. Lo que no necesitaba era poner a Dios en prioridad. Y todo lo demás, su casa, la finanza, todo iba a venir en orden. Todo va a llegar en la perfecta medida. Y me parece que Mateo 6:33 resume bien el mensaje de Ageo. Así que, hermano, en esta hora esforcémonos por poner a Dios primero. Ese es el mensaje simple, que Dios sea primero. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. Llegará un momento que estemos muy raros y diferentes, sí, posiblemente nos vamos a turbar en una parte de nuestra vida, pensaremos que lo estamos haciendo bien, pero sin darnos cuenta, quizás no estemos descuidando su obra. Así que trabajemos para Dios, pongamos su primero, para que Él sea avivando su obra, y como dice el versículo, recordemos, Él es el dueño del oro y de la plata. 2, versículo 9, 8, está ahí. Así que, hermano, Dios se va a encargar del resto, pongámonos en la mano de Dios. Vamos a estar puestos con nuestro tiempo. Aleluya. Padre bueno, Padre Santo, te doy gracias por esta palabra, Dios, que me has permitido compartir con tu iglesia. Gracias por ministrarme a mí primero, Señor, porque tu palabra no es una trapacilla, Dios. Gracias porque hacer tu voluntad es bueno, Dios. Alcanzar tu propósito, Dios, nos llena, Dios. Oh, nos da dirección, Dios. Gracias porque lo que tú tienes para con nosotros es más grande de lo que nosotros tenemos pensado, Dios. Tu gloria, la gloria nuestra va a ser mayor, Dios, que la primera. Oh, gracias porque lo que tú vas a hacer en nuestra vida va a ser más grande, va a ser testimonio que tú has terminado con nosotros, con esta iglesia. Gracias una vez más, Dios, porque has sido fiel. Nos has hablado, nos has mostrado tu gracia y te ha placido, Dios, que tu misericordia nos alcance. Sí, Señor. Damos la gloria, honra